¿Cómo están? Bienvenidos a una plática más con Alejandra Toscano. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la famosa NOM 035. Esta sesión la voy a dividir en dos partes. La primera parte vamos a platicar en términos generales qué es la norma, algunos de los elementos más importantes, porque ya ha habido mucha información de la norma, pero sí quisiera como hacer algunas acotaciones muy importantes con respecto de ella. Y la segunda parte vamos a hablar un poco de cómo podemos implementar la NOM 035, pero ahora con todo el tema de la pandemia y del COVID. ¿Para qué? Para darte algunas herramientas de cómo mejorar el clima organizacional, cómo evitar factores de riesgo psicosocial, entre otras cosas. Pero si les parece bien, pues vamos a empezar. Esta famosa norma 035 se publica el 23 de octubre del 2018. Recuerda que la mayoría de las normas de la STPS se van a publicar y no entran en vigor inmediatamente, sino entran en vigor un año después de su publicación. ¿Por qué es esto? Porque las autoridades dicen, yo no te puedo exigir que tú cumplas con esta norma si no la conocías. Entonces por eso es que tarda un año para que entre en vigor. Técnicamente la norma ya empezó en vigor el 23 de octubre del 2019 y vamos a ver cuáles son ya las obligaciones que en tu empresa deberían ya de tener y cuáles son aquellas que van a aplicar a partir de este año. ¿Cuál es el objetivo de la NOM 035? El objetivo de la NOM 035 habla de tres acciones en particular que le van a pedir a tu organización, que es el tema de identificar, es el tema de analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. Entonces, básicamente cuando a mí me preguntan, oye Ale, ¿qué tenemos que hacer para dar cumplimiento con la NOM 035? Utilizamos estos tres verbos. Recuerda, identificar, analizar y prevenir. Desde mi punto de vista, los verbos puedes usarlos como si fuera un ciclo, es decir, cómo voy a ir identificando cada una de las acciones que debo de cumplir. Desde mi punto de vista, primero nos dice la norma, tienes que identificar, después analizar y después prevenir. Para mí la sugerencia es que cambiemos un poquito el orden de esos verbos. Primero vamos a empezar con prevenir. Significa que durante la primera etapa de la implementación de la norma, yo lo que te sugiero es que hagas acciones para prevenir los factores de riesgo psicosociales. Después de esta etapa de prevención, te sugiero ahora sí que hagas el análisis. ¿Cómo va a ser el análisis y la identificación? A través de los cuestionarios que marca la norma. Y por último, yo agregaría un verbo más, que es el tema del control. Ya previne, identifiqué, analicé y ahora lo que tengo que hacer pues es controlar. ¿Qué vas a controlar? Una vez que tengas los resultados de tus cuestionarios, pues ahí vas a encontrar qué acciones deberías de hacer para minimizar los factores de riesgo psicosocial. Entonces lo que hacemos pues es implementar acciones de control sobre esos factores que hayamos salido en los cuestionarios. ¿Cuáles son aquellos elementos? Para mí hay 4 conceptos básicos que si tú logras comprender estos 4 conceptos, básicamente ya conoces la norma. Los primeros evidentemente son los factores de riesgo psicosocial. Se ha confundido mucho en creer que un factor de riesgo psicosocial es el estrés. Ese es un gravísimo error. El estrés no es un factor de riesgo psicosocial. El estrés es una consecuencia de un factor de riesgo psicosocial. Vamos a entender entonces, trataré de ser muy clara en qué es un factor de riesgo psicosocial. El factor de riesgo psicosocial entonces es la causa, es algo que se hace o se deja de hacer que tiene consecuencias negativas en el colaborador. Te voy a poner algunos ejemplos. Si tú no capacitas a tu personal y la gente no sabe lo que tiene que hacer, pues obviamente eso le va a causar angustia, estrés, frustración. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar sus objetivos, porque a lo mejor lo vas a evaluar de una forma negativa, etc. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Es la causa, no la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de un factor de riesgo psicosocial visto desde la NOM 035? Evidentemente contempla el tema del estrés. Dice, al final del día, una causa puede originar estrés. La otra es insomnio, habla de daño o de afectación al ciclo de sueño. También nos puede provocar
problemas de adaptación porque la gente pues empieza a alejarse, ya no convive o ya no trabaja en equipo, y por otro lado trastornos de ansiedad. Entonces espero que haya sido ya como muy claro. El factor de riesgo psicosocial es todo aquello que hace o deja de hacer la organización que puede provocar en los colaboradores estrés, ansiedad e insomnio. Otro de los conceptos clave que vamos a manejar es lo que maneja la norma como entorno organizacional favorable. ¿Qué es el entorno organizacional favorable? Es muy sencillo y tú lo has manejado en muchas ocasiones, lo que es el clima organizacional. Te habla de sentido de pertenencia, te habla de la capacitación que reciben los colaboradores, te habla de la participación, la comunicación, la escucha, entre otras cosas. Entonces, fíjate, desde la perspectiva de la norma, tiene e identifica elementos negativos, que son los factores de riesgo psicosocial, pero recomienda o da opciones a las empresas para que hagan acciones que promuevan entorno organizacional favorable, es decir, acciones positivas. Digamos que la norma contempla esos dos elementos. ¿Qué considero como acciones que no son buenas para el colaborador, pero también te da opciones o acciones que puedes llevar a cabo para fomentar y obviamente prevenir esos factores de riesgo psicosocial? Otro concepto clave. Recuerda, son 4 conceptos clave. Llevamos factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional favorable. ¿Cuál es el tercero? Bueno, se le llama acontecimiento traumático severo. Este concepto ha causado mucha confusión porque se presta a muchas interpretaciones o malinterpretaciones. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Para que sea un acontecimiento traumático severo, como su nombre lo indica, debe de ser algo que marca o daña de forma grave al colaborador. ¿Pero en qué sentido? Va a ser algo que le haya pasado al colaborador, pero que haya puesto en riesgo su vida, ¿sí? Es decir, un accidente, nos pone ejemplos la norma, por ejemplo, de un terremoto, de un incendio. O sea, son cosas graves que pusieron en riesgo su vida. Habla incluso de secuestro, habla incluso de asalto, ¿no? En estas condiciones en donde su vida se haya estado expuesta. Bueno, para que sea un acontecimiento traumático severo, entonces debe de haber sido un evento que haya puesto en riesgo la vida del colaborador. 2, debe de haber sucedido durante o con motivo del trabajo. Eso es muy importante. No significa que si sucedió en otro momento no le vamos a apoyar al colaborador, pero la norma lo que marca es tu responsabilidad de empresa va a ser todo aquello que haya sucedido durante o con motivo del trabajo. Te pongo un ejemplo. Tú lo mandaste de viaje a Guadalajara y en el trayecto, es ejemplo, pero tuvieron un accidente muy fuerte o a lo mejor los quisieron asaltar en la carretera, ¿no? Eso se puede considerar un acontecimiento traumático severo porque el colaborador estaba en comitiva, es decir, tú lo mandaste a realizar una tarea de tu organización, por lo tanto es responsabilidad de la empresa. La tercera característica que debe contemplarse para hacer un acontecimiento traumático severo es que haya estrés postraumático. Tú recordarás en algunas de las películas, por ejemplo, de guerra, que de repente veías a un veterano de guerra que escuchaba fuegos artificiales o algo y se tiraba al suelo, se asustaba o quería atacar, etc. Bueno, eso es un ejemplo de un estrés postraumático. Es decir, frente a algunas situaciones parecidas a lo que yo viví en ese momento, detonan acciones pero graves, es decir, hay estrés grave. Entonces son las 3 características que debemos de cumplir. ¿Cómo lo vamos a medir? Acuérdate que la norma tiene varios cuestionarios, ahorita te los voy a ir comentando para que los conozcas. Pero el de acontecimientos traumáticos severos es la primera guía de referencia. Bueno, después tenemos un concepto que es importantísimo, es el tema de violencia laboral. En la norma 035 divide a la violencia laboral en 3 elementos: acoso o acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos, que básicamente tiene que ver con el tema de que a lo mejor le gritamos a un colaborador, pero ofensivamente, es decir, devaluamos su trabajo e incluso lo devaluamos como persona. Es muy importante comentarte que en violencia laboral
no entra el tema de acoso sexual, no porque no exista o no porque no se considere violencia, sino que en términos de la 035 no lo va a contemplar. Tú me puedes preguntar, oye Ali, entonces ¿en dónde vamos a ver el tema de acoso y todo el tema sexual? Desde el año pasado, 2019, 1 de mayo, la Ley Federal del Trabajo incorpora la obligatoriedad de las empresas de tener un protocolo para manejo de este tipo de situaciones, y debes de tenerlo. No te asustes si no lo tienes. La verdad es que la ventaja es que la STPS en su página publicó un protocolo de ejemplo y tú puedes utilizar ese mismo. Con todo gusto, si quieres, si nos escribes aquí abajo, te podemos mandar ese protocolo para que, bueno, nosotros ya lo tenemos evidentemente y te lo podemos compartir. Bueno, entonces básicamente ya tenemos las 4 definiciones claves de la NOM 035. Recapitulando: factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional favorable, acontecimiento traumático severo y por último el tema de violencia laboral. Estos 4 elementos son en los cuales va a girar toda la guía. Si tú conoces estos 4 elementos, vas a conocer perfectamente cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. Todas las normas oficiales en la parte final te van a decir si es opcional o es obligatoria estas unidades de verificación. En el caso de la NOM 035 son opcionales. ¿Qué significa esto? Que no necesitas contratarlas, salvo que digas, no, yo sí quiero contratarlas y se puede hacer, pero no es obligatorio. Lo que sí es importante que sepas es que si las contratas, el estudio que te hagan solo dura 2 años. Es decir, dura 2 años, terminan esos 2 años y si tienes una inspección y no está nuevamente recertificado, digámoslo así, no, ya pierde su validez. Entonces nada más aguas con eso. Sí son importantes, sí, no es obligatorio, entonces para que puedas tener como en consideración eso. La norma, términos muy generales, aplica para todas las empresas. Oye, Ale, ¿también públicas? Sí, aplica para empresas privadas como para instituciones gubernamentales. Va a aplicar, y este es uno de los cambios grandísimos que se hacen en esta norma en particular, es que aplica desde un trabajador. Muchas de las normas aplicaban siempre a partir de 50, esta no. Esta, si tienes un trabajador, tienes 5, tienes 10, tienes 100, tienes 1000, para todo el tipo de empresas va a aplicar. Va a aplicar por centro de trabajo, y eso sí quisiera explicártelo porque de repente hay como ciertas dudas. Si tú llegas a tener una inspección, las inspecciones se hacen por centros de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo? Imagínate que tú tienes tu corporativo o tienes una empresa que tiene varias sucursales o varias oficinas. Bueno, estas sucursales y estas oficinas se convierten cada una de forma aislada en un centro de trabajo. Significa que si tú tienes una inspección en uno de estos centros de trabajo, en una de estas sucursales, no significa que te van a inspeccionar todas las demás. Entonces, ¿qué es un centro de trabajo? Es el espacio físico en donde estás realizando tus actividades. Puedes tener tantas inspecciones como centros de trabajo tengas. ¿Qué va a ser muy importante? Mi sugerencia es que hagas una lista de todos tus centros de trabajo y vayas marcando qué número de empleados tienes en cada uno y por lo tanto cuál sería la obligación para cada uno de tus centros de trabajo. Bueno, ya dijimos que entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y se centra en 2 cosas: factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. ¿Qué normas oficiales están relacionadas? Esto es muy importante porque fíjate que las normas, todas las normas tienen normas referidas. ¿Qué significa referidas? Que no van solitas, sino una norma va acompañada de otras normas oficiales. Y obviamente para el 035 pues no es la excepción. ¿Cuáles son esas otras normas que van acompañadas? Y ojo, porque no solamente la acompañan, sino que si tienes una inspección te van a pedir que cumplas la 035 más estas otras 3 normas, 2 en particular, la 019, la 030 y la 025. La 019 y la 030 son normas oficiales mexicanas. La 025 no es una norma oficial mexicana, es una norma mexicana, que ya te platicaré en un video posterior cuál es la diferencia entre una norma oficial y una norma mexicana.
Pero bueno, la 019 ya se supondría que ya la tienes. ¿Cuál es la 019? La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene para la 035 se va a volver súper importante. ¿Por qué? Porque es digamos que la norma que va a certificar todo lo que tú estás haciendo. Si tú dices, no, yo sí capacité a mi personal en el puesto de trabajo, la autoridad te va a decir, a ver, ¿quién lo firmó? ¿Quién valida que sí efectivamente lo hayas hecho? En este caso va a ser la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Esa es la 019. La 030 habla de condiciones de seguridad de tu centro de trabajo. ¿Qué son condiciones de seguridad de tu centro de trabajo? Pues es obviamente que la Comisión de Seguridad y Higiene haga un recorrido por las instalaciones y vea pues si es segura, si tienes las rutas de evacuación, si corren algún riesgo, si se están llevando a cabo los protocolos, entre otras cosas. Y por último, la norma mexicana, la 025. ¿De qué te habla la 025? De la no discriminación. Tiene que ver con un tema de igualdad en el trabajo y oportunidades de trabajo. Entonces, también tienes que cumplirla o aplicar muchos de los lineamientos que tienen esta norma. Entonces, aguas y recuérdalo, son 3 normas adicionales aparte de la 035 y es muy importante que las tengas porque incluso en los requerimientos te van a pedir documentación de estas normas. Bueno, ¿qué deben de cumplir todas las empresas? No quiero hacerlo muy grande porque, bueno, al final del día solamente son algunos tips. Lo que te puedo compartir básicamente es que la norma divide a las empresas en 3. De un colaborador hasta 15, de 16 a 50 y de más de 51 colaboradores. En función de la cantidad de colaboradores que tú tengas son las obligaciones. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a tratar de resumir. Las empresas obviamente que tengan de 1 a 15, pues obviamente tendrán menos obligaciones. ¿Cómo se va a diferenciar entre las empresas de 16 a 50 y las de más de 51? Básicamente en los cuestionarios que aparecen en la norma, que son guías de referencia. Y te hablo muy brevemente de las guías de referencia y la aterrizamos en cada una de estas 3 empresas. Primera guía de referencia. Ahora, ¿por qué se llama guía de referencia? Porque la norma dice, oye, tienes opción de usarlas o no. Sin embargo, si decides no usarla, la autoridad te dice, ok, puedes no usarla, pero tendrías que cumplir con una serie de elementos estadísticos que si tú revisas la norma vas a decir, mejor los uso los que vienen ahí en la norma. Entonces, yo te diría, no te compliques, utiliza los que vienen ahí. Entonces, guía de referencia 1, recuerda, son 5 guías. La 1 te habla, es un cuestionario para determinar acontecimiento traumático severo. ¿Cuándo aplica la guía de referencia 1? La guía de referencia 1 aplica para los 3 tipos de empresas, de 1 a 15, 16 a 50 y más de 50. Entonces la guía 1 es para todos. ¿Cuándo entra en vigor, Ale? Ya entró en vigor. Ya tendrías que verlo aplicado desde el 23 de octubre del 2019. Oye, si me hacen ahorita una inspección, ¿me lo van a solicitar? Evidentemente te lo van a solicitar. ¿Qué es lo que está buscando este cuestionario? Que tú identifiques a quién le ha acontecido un acontecimiento traumático severo y obviamente pues brindarle todo el apoyo que necesita, como puede ser un tema pues incluso de asistencia médica, de asistencia psicológica, lo que él requiera para poderlo apoyar en este proceso. Entonces, guía de referencia 1, acontecimiento traumático severo. Guía de referencia 2. La guía de referencia 2 es el cuestionario que nos va a permitir identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Para quién aplica el 2? El 2 aplica únicamente para empresas de 16 a 50 colaboradores. ¿Va? ¿Cuándo entra en vigor? 23 de octubre del 2020. Y ahí me van a poder preguntar, oye Ale, con todo el tema de la pandemia que se está presentando ahorita, ¿tengo que cumplir con esa obligatoriedad? La respuesta es sí. Las autoridades no han emitido ningún tema de que se va a detener, entonces pues hay que hacerlo. O sea, no es quizás el momento ideal, pero no tenemos de otra, hay que cumplir con esa obligatoriedad. Entonces, guía de referencia 2, factores de riesgo psicosocial, y aplican únicamente para empresas de 16 a 50. Listo.
Siguiente cuestionario, guía de referencia 3. ¿Para quién aplica la guía de referencia 3? La guía de referencia 3 va a aplicar para la categoría 3 de empresa, que sería más de 50 colaboradores. ¿Y qué mide? Es un cuestionario que va a medir factores de riesgo psicosocial también, pero agrega otro elemento. ¿Te acuerdas de los conceptos básicos que te comenté? Bueno, aquí aplica precisamente el segundo, que sería entorno organizacional favorable. Entonces, para las empresas 3 van a tener que contestar o hacer ese cuestionario 3, que mide los dos factores, factor de riesgo psicosocial más entorno organizacional favorable. Bueno, espero que vayas cachando toda la información. De todos modos, si tienes alguna duda, por favor escríbenos y con todo gusto te la vamos respondiendo. El video va a quedar para que tú puedas recibirlo y verificarlo cuantas veces sea necesario. La guía de referencia 4. La guía de referencia 4 habla de una política de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es una política de factores de riesgo psicosocial? Lo que te pide la norma 035 te dice, oye, pues establece como un protocolo o lineamientos para que tanto la empresa como los colaboradores pues hagan acciones para precisamente evitar estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, esa política debe decir a qué te comprometes, qué vas a hacer, quién deberá hacerlo, y para los colaboradores también les dice cuáles son sus obligaciones. ¿Como cuál puede ser su obligación? Pues contestar los cuestionarios, no hacer o tener ningún acto de violencia con sus compañeros, etc. Y eso tendrás que documentarlo pues en esta política. Ok, entonces la última guía es la guía 5, que es la de datos generales. ¿Qué son datos generales? No es otra cosa más que preguntarle al colaborador su nombre, en qué departamento está, su rango de edad, el puesto, el área, etc. Y podrás preguntarte por qué quieren preguntarle tanta información. No es para poder y no es para que tengas acciones en contra del colaborador, sino es para que tú sepas qué colaborador necesita tu apoyo. La norma te dice, si hay colaboradores que tengan como resultado una exposición alta o muy alto riesgo, tendrás que darles acompañamiento incluso psicológico. ¿En qué sentido? Que vamos a poder aplicarle pruebas psicométricas como el de burnout, de depresión, de ansiedad, porque acuérdense que está refiriendo que tiene muchas causas y obviamente por lo tanto tendrá muchas consecuencias. ¿Para qué lo vamos a mandar a hacer exámenes? Para determinar las consecuencias y obviamente actuar en consecuencia. Básicamente pues esas son las 5 guías de referencia. Como dato cultural, para la guía de referencia 2 es obligatorio aplicárselo a todos los colaboradores que tengas. Si tienes 20, a los 20, si tienes 30, a los que sean. Pero si eres un centro de trabajo que tiene más de 50 colaboradores, la norma te da la posibilidad de aplicar un muestreo. Es decir, te dice no tienes que hacérselo a todos, sino que te da una fórmula que revisa la fórmula en la política. Es súper sencilla, o sea, no es para nada complicado. Aplicas la fórmula, sacas tu número y ese número es al que tendrías que hacerles el cuestionario 3. Ojo aquí. Con una condición, te dice la norma, si tú haces este muestreo y sale que tienes que aplicárselo a 70 personas, te dice algo muy importante, dice debe de haber condiciones de género iguales, es decir, si son 70 personas, 35 deberán de ser hombres y 35 deberán de ser mujeres. Quizás te preguntas, oye Ale, pero en mi empresa sí somos 70 o salió 70, pero no alcanzo con el número de mujeres o de hombres. Bueno, no importa, lo que te dice es, si tienes solo 20 mujeres, a esas 20 mujeres tendrías que hacérselo y obviamente al restante que sean obviamente caballeros. Bueno, finalmente la idea era compartirte un poco de esta norma que ha generado tanta inquietud en los colaboradores y en las organizaciones. Créeme que la norma, más allá de ser algo malo para tu organización, es una oportunidad para mejorar muchas cosas, para estructurar una nueva forma de trabajo, para capacitar a tu personal. Entonces, vela como un elemento que va a ayudar a modificar muchas cosas y que al final del día va a haber dos beneficiarios, tanto la organización como los colaboradores. De lo que has escuchado que la empresa tiene que pagarles a los colaboradores porque les cause estrés, esto es falso.
Esto no es así, no se paga. De hecho, pues lo que se hace es apoyarlos en caso de que haya algún tema de estrés, pero después de una identificación, un análisis y después una valoración del colaborador. Pues espero que te haya sido de utilidad este breviario sobre la NOM 035. Déjanos tus comentarios acá abajo en la cajita específicamente para eso y cuéntanos qué temas te gustaría que tratáramos. Más adelante estaremos también teniendo algunos invitados de otros temas, entonces cuéntanos qué quisieras escuchar y con todo gusto te ofreceremos ese video. Pues que estés muy bien, me dio mucho gusto que nos hayas acompañado, nos vemos pronto.